¿Qué harías si el día más feliz de tu vida se convirtiera en tu peor pesadilla? Hoy no contamos una historia de amor, sino una de honor, venganza y la inquebrantable fuerza de un padre dispuesto a todo por su hija. Esta es la historia de una humillación pública que desató una tormenta imparable en el corazón de la alta sociedad de Madrid. Una lección sobre el verdadero precio de la lealtad y la dignidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver te hará cuestionar el verdadero significado de la riqueza y el poder. Si esta historia ya ha conseguido atraparte, nos encantaría que te suscribieras y nos contaras desde qué rincón del mundo nos ves. Tu apoyo nos permite seguir creando. Ahora que empiece la función. El sol de mediodía bañaba la finca El Tomillar, una joya arquitectónica a las afueras de Madrid, donde el dinero no susurraba sino que cantaba a pleno pulmón. Cientos de invitados, la flor y nata de la sociedad y las finanzas españolas, ocupaban sus asientos bajo una carpa de seda blanca. El aire olía a peonías frescas, a césped recién cortado y al perfume caro de los asistentes. En el centro de todo, bajo un arco de flores blancas, se encontraba Clara Medeiros. Con 28 años, su belleza era serena, enmarcada por un vestido de navascués que parecía cosido con luz de luna. Pero su verdadero resplandor no venía de la tela, sino de la lágrima de pura felicidad que temblaba en sus pestañas mientras miraba a su prometido. A su lado, Marcos Alarcón, de 30 años, era la imagen del éxito, impecable en su chaqué, con una sonrisa que había cerrado tratos millonarios. Sin embargo, había algo afilado en su mirada, una tensión en la mandíbula que no encajaba con la alegría del momento. El oficiante, un hombre de voz cálida y pausada, pronunció las palabras que sellarían el destino de ambos. Y así, en virtud de la autoridad que me ha sido conferida, yo os declaro, marido y mujer, puede besar a la novia. El beso que siguió no fue tierno. Fue una conquista. Un acto de posesión que duró un segundo de más, un gesto que plantaba una bandera. Una minúscula sombra de extrañeza cruzó el rostro de Clara, pero la barrió de inmediato, atribuyéndola a la abrumadora emoción de un día perfecto. La marcha nupcial del cuarteto de cuerda estalló, y los invitados se pusieron en pie, aplaudiendo con fervor. Mientras recorrían el pasillo de vuelta, Marcos apretó la mano de Clara con una fuerza innecesaria. Ella, ajena a todo, sonreía a las caras conocidas, perdida en su propio cuento de hadas. En la primera fila, Javier Medeiros, el padre de Clara, aplaudía con una contención que contrastaba con la euforia general. Su rostro, curtido por 60 años de batallas empresariales, no reflejaba alegría, sino un análisis frío y calculador. Su mirada no se apartaba de su nuevo yerno. Más tarde, durante el cóctel, la fiesta alcanzó su clímax. El champán Ruinart fluía sin descanso entre bandejas de plata. Clara, rodeada de sus amigas de la universidad, reía a carcajadas, pletórica, contando anécdotas del viaje que soñaban hacer. A pocos metros, en un corrillo de tiburones financieros, Marcos ya iba por su cuarta copa. Su postura se había vuelto más relajada, más insolente. Uno de sus amigos le dio una palmada en la espalda, con una sonrisa cómplice. «Lo conseguiste, campeón. Menudo braguetazo has pegado». Marcos soltó una carcajada, un sonido demasiado alto, demasiado áspero para el entorno. «¿Braguetazo? Esto es una adquisición estratégica. A partir de ahora, el que manda en la plaza soy yo. El imperio de Javier Medeiros necesita sangre nueva, visión de futuro. Mi visión». Su mirada se deslizó por el salón hasta encontrar a Clara. Ya no había rastro de amor en sus ojos. Era la mirada de un coleccionista sobre su pieza más preciada, un trofeo que confirmaba su estatus. Llegó el momento del brindis. Los novios se situaron junto a una tarta nupcial de 5 pisos, una obra maestra de la repostería. Tras un discurso breve y predecible del padrino, Marcos tomó el micrófono. Su equilibrio era ligeramente inestable. «Gracias a todos por venir, por ser testigos del día más feliz de mi vida». Hizo una pausa dramática, mirando a su esposa. «Y de la vida de Clara, claro está, porque seamos sinceros». La música de fondo pareció atenuarse por arte de magia. La energía del salón cambió bruscamente. Javier, que conversaba cerca de la barra, se calló de golpe, fijando toda su atención en el estrado. La sonrisa de Clara vaciló, confundida.
Pensó que era el torpe comienzo de una broma, de una declaración de amor poco convencional. Le tocó suavemente el brazo, un gesto instintivo para anclarlo a la realidad, pero Marcos la ignoró. El alcohol y una arrogancia largamente contenida habían tomado el control. «Seamos sinceros», repitió, su voz resonando con una crueldad incipiente. ¿Qué es una arquitecta con un apellido importante, si no tiene a un hombre de verdad a su lado que le diga qué hacer con su vida? Un silencio denso y cortante cayó sobre los invitados. La sonrisa de Clara se congeló, convirtiéndose en una mueca de incredulidad. El color abandonó sus mejillas como si una puerta helada se hubiera abierto en su interior. «Marcos, ¿qué estás diciendo?», susurró, su voz apenas un hilo. Él la miró, pero se dirigió a la audiencia. «Digo la verdad, ha vivido en una burbuja de oro, en un papá lo arreglará todo. Pero la vida real no es un proyectito de arquitectura mono en el barrio de Salamanca, la vida real muerde. Y a partir de hoy, quien va a proteger esa carita de porcelana soy yo». El shock se hizo tangible. Los murmullos se extinguieron, reemplazados por una tensión insoportable. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, no de tristeza sino de una humillación tan profunda que quemaba. «Quien le va a dar un propósito de verdad soy yo. Debería estar de rodillas dándome las gracias por sacarla de su jaula de cristal», sentenció, con una sonrisa torcida. Por favor, suplicó ella, con la voz rota, cada palabra un suplicio. Marcos se rió, un sonido cruel y hueco. «¿Parar por qué, mi amor? Si la fiesta no ha hecho más que empezar. Es hora de que aprendas a escuchar un par de verdades. Es por tu bien». Con una indiferencia pasmosa, se giró para coger el cuchillo de la tarta, como si acabara de pronunciar el discurso más romántico del mundo. Clara se quedó inmóvil, un espectro con un vestido de novia, mientras las lágrimas silenciosas trazaban surcos en su maquillaje perfecto. De repente un movimiento decidido atravesó el salón. Era Javier, no corría. Caminaba con el peso y la autoridad de un rey, y los invitados se apartaban de su camino instintivamente, como si una fuerza invisible los empujara. Subió los 2 escalones del estrado. Sus ojos, 2 trozos de hielo, estaban clavados en la nuca de Marcos. Al girarse, Marcos mostró una sorpresa genuina. «Javier. Sube. ¿Quieres dedicarle unas palabras a tu yerno favorito?» Plas. El sonido de la bofetada fue seco, brutal. Retumbó en el silencio sepulcral como un disparo. La cabeza de Marcos se giró con violencia, y se tambaleó hacia atrás, tropezando y cayendo de espaldas contra la mesa de la tarta, que se estremeció peligrosamente. Con la mano en la mejilla enrojecida balbuceó: «Pero se ha vuelto loco, no puede». Javier avanzó el último paso, lo agarró por las solapas del chaqué y lo levantó hasta ponerlo cara a cara. Su voz fue un gruñido bajo, letal. «¿Creíste que ibas a entrar en mi familia, a usar a mi hija, a pisotear su honor delante de mis narices y que yo me quedaría mirando?» Lo empujó con desprecio. Marcos cayó al suelo, una figura patética y descompuesta en medio del lujo que tanto ansiaba. El novio perfecto, ahora un despojo humillado. Javier se irguió y se dirigió a los invitados, su voz resonando con un poder incontestable. «Que le quede claro a todo el mundo», bramó, señalando a Marcos con un dedo acusador. «Este Gusano acaba de firmar su sentencia de muerte». Su mirada barrió el salón, una advertencia gélida para todos los presentes, antes de clavarse de nuevo en Marcos. «Y doy mi palabra. A quien toque a mi hija, a quien le falte al respeto, a quien osé hacerle derramar una sola lágrima, lo hundo». La palabra hundo cayó como una losa de granito. «Voy a destruir cada euro que tienes. Voy a quebrar tu empresa de pacotilla. Voy a asegurarme de que cada puerta que soñaste abrir, se te cierre en la cara. Tu nombre será veneno en cada despacho de este país. Estás acabado, Marcos, se acabó». Entonces, se volvió hacia Clara. Toda la furia se desvaneció de su rostro, reemplazada por un dolor y una ternura infinitos. Se quitó su propia americana y con un gesto de una delicadeza abrumadora, la puso sobre los hombros de su hija, cubriendo el vestido de novia como si fuera una armadura. «Vamos a casa, mi vida», le dijo suavemente. Clara, todavía en shock, asintió, aferrándose a la tela de la chaqueta de su padre como a un salvavidas. Él la rodeó con un brazo protector y la guió fuera del salón, abriendo un pasillo entre la multitud silenciosa.
La cámara se quedó fija en Marcos. Solo, en el suelo, junto a la tarta intacta. El peso de la promesa de Javier acababa de desplomarse sobre él. El zumbido ensordecedor de su propia ruina había reemplazado a la música del cuarteto. Los días que siguieron a la boda fallida transcurrieron en un silencio denso y pesado, como el que precede a una tormenta. Javier conducía su Bentley de vuelta a la mansión de La Moraleja, con Clara a su lado, envuelta en la americana de su padre, un capullo de lana y dolor. El interior del coche, un santuario de cuero y madera pulida que costaba más de 300.000 euros, olía a nuevo, a riqueza. Pero el aire estaba viciado por la amargura de la traición y la humillación. Cada kilómetro que los alejaba de la finca era un paso hacia una nueva realidad, una que ninguno de los dos había imaginado. «Papá», susurró Clara, su voz apenas una grieta en el silencio. Javier no apartó la vista de la carretera. Puso una mano sobre la de ella, un gesto torpe, desacostumbrado. «No digas nada, mi vida. Ya estás en casa. Ya estás a salvo». Pero la rabia que sentía no era protectora. Era una bestia antigua, un eco de viejas luchas. Al mirar sus propias manos sobre el volante, ya no veía las de un multimillonario, sino las de un muchacho de 16 años con los nudillos rotos por el trabajo y el hambre. Cerró los ojos por un instante y el olor a cuero fue reemplazado por el del carbón y la humedad de su infancia en Orcasitas, un barrio obrero de Madrid donde la vida era una batalla diaria por la dignidad. Un lugar del que había jurado escapar para que su hija jamás tuviera que conocerlo. La venganza contra Marcos se convirtió en una operación militar. Los mejores abogados del país, con una minuta de 1.500 euros la hora, trabajaban sin descanso. Javier dirigía la guerra desde su despacho en lo alto de una de las 4 torres, un titán, en una jaula de cristal con vistas a toda la ciudad. Pero la victoria inminente no le traía satisfacción. Se sentía vacío, un rey en un trono de soledad. El poder que había acumulado durante 40 años se sentía inútil, incapaz de borrar la lágrima que había visto en el rostro de su hija. Un día, movido por un impulso que no entendía, abandonó la torre, dejó el chofer el Bentley y cogió un Mercedes discreto del garaje. Condujo sin rumbo fijo, hasta que las calles se estrecharon y los edificios de cristal dieron paso a fachadas de ladrillo visto y ropa tendida en los balcones. Había vuelto a Orcasitas, el barrio de su juventud. Caminaba por las aceras agrietadas, un fantasma con un abrigo de loro piana de 8.000 euros. La gente lo miraba, reconociendo en él a alguien que ya no pertenecía a ese lugar. Fue entonces cuando la vio. Una mujer anciana, encorvada por el peso de los años y de 2 bolsas de la compra, intentaba subir los 4 escalones que daban acceso a un portal viejo y oscuro. Su abrigo era raído, sus manos, enrojecidas por el frío de noviembre. El rostro de la mujer estaba surcado por 1000 arrugas, un mapa de una vida difícil. Pero en sus ojos, cansados y acuosos, brillaba una chispa de indomable resistencia. El primer instinto de Javier fue seguir de largo. Aquel mundo de carencias era precisamente del que había huido. Pero en la fragilidad de aquella mujer, vio el espectro de su propia madre, luchando la misma batalla silenciosa décadas atrás. No pudo. Se acercó, su voz sonando extraña en aquel entorno. «Señora, ¿le ayudo?» Ella se giró, y lo escudriñó con una mirada afilada, llena de una desconfianza forjada a lo largo de 80 años de vida. «No necesito la caridad de nadie, señorito». Su voz era áspera pero firme. Aquel orgullo lo golpeó. Era el mismo combustible que a él lo había sacado de allí. Cambió de táctica, ablandando su tono. «No es caridad, es que me ha recordado a mi madre. Era igual de terca que usted». Esa pequeña confesión, un puente inesperado entre 2 mundos, pareció funcionar. La mujer suspiró, y con un gesto de resignación, le permitió coger las bolsas. El apartamento era un espacio minúsculo en la 4ª planta, sin ascensor, estaba impecable pero el frío calaba hasta los huesos. El mobiliario era viejo, gastado por el uso. En una pared, solitaria, colgaba la foto de un joven sonriente con uniforme militar. Allí, en el silencio de aquella salita, Javier conoció su historia. Se llamaba Elena, tenía 82 años, vivía sola. Su pensión de viudedad
Apenas alcanzaba los 650 euros al mes. El joven de la foto era David, su único hijo. Había muerto en una misión de paz en Bosnia hacía 22 años. Una mina antipersona. Javier, el hombre que resolvía todo con dinero, actuó por instinto. Metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes de 50 euros. Tome. Para la calefacción, para comida, para lo que necesite. Elena miró el dinero y luego a Javier. Con una mano temblorosa apartóla de él. Guárdese su dinero, hijo, lo que a mí me falta no se puede comprar. Javier se quedó sin palabras. ¿Y qué es lo que le falta a Elena? Ella sostuvo su mirada, y por primera vez Javier vio la profundidad de su soledad. Me falta que alguien se acuerde de que mi David existió. Me falta sentarme con alguien a tomar un café y que me escuche hablar de él sin sentir que molesto. Esa petición tan simple y tan profunda demolió el universo de Javier. Durante décadas cada problema, cada obstáculo había tenido un precio, pero aquel no. Aquel pedía algo que él había olvidado cómo dar, tiempo y corazón. Así que, se sentó. En una silla desvencijada, en una salita helada, y escuchó durante casi 2 horas las historias de un soldado que nunca conoció. No habló de sus empresas, ni de su guerra contra Marcos, ni de sus millones. Solo escuchó. Al marcharse, Elena le entregó una pequeña fotografía gastada de David, sacada de su cartera. Para que no se olvide de su nombre, le dijo con una media sonrisa triste. De vuelta a su mansión, conduciendo por las amplias avenidas de La Moraleja, Javier sostenía la foto en la mano. Miraba el rostro de aquel joven y sentía una conexión extraña y dolorosa, algo más real que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. La venganza contra Marcos, que hasta esa mañana había consumido todos sus pensamientos, de repente le pareció un juego de niños ricos. Había jurado hundir a un hombre por herir el orgullo de su hija. Pero acababa de conocer a una mujer a la que la vida le había hundido el mundo entero, y aún así, seguía en pie, pidiendo no dinero, sino un recuerdo. La verdadera batalla, empezaba a comprender, no era contra Marcos, era contra el hombre en el que él mismo se había convertido. La foto de David, arrugada y cálida por el calor de su mano, parecía un talismán de un mundo olvidado. Javier conducía por las calles impecables de La Moraleja, donde el silencio era un lujo comprado, y las fachadas de las mansiones parecían máscaras impasibles. Cada seto perfectamente recortado, cada coche de alta gama aparcado en la entrada, le resultaba ahora grotesco, una escenografía vacía. Al cruzar las puertas de su propia casa, el eco de sus pasos sobre el mármol italiano resonó como en una catedral desierta. El aire olía a cera de abeja y a flores frescas, un aroma estéril que no podía competir con el recuerdo del café recalentado y la humanidad concentrada en el diminuto piso de Elena. Por primera vez en décadas, su fortaleza de 5 millones de euros le pareció una jaula. Encontró a Clara en la biblioteca. Estaba sentada en el suelo, rodeada de viejos álbumes de fotos, buscando, quizás, un tiempo en el que la felicidad no era una promesa a punto de romperse. Llevaba un jersey de cachemira gris, que la hacía parecer aún más frágil, más pequeña. Levantó la vista al sentirle entrar, y en sus ojos había una pregunta silenciosa. Javier no habló de Marcos, no mencionó a los abogados ni la ruina que estaba orquestando. Se sentó en el suelo junto a ella, un gesto que no había hecho desde que Clara era una niña. El movimiento fue torpe, rígido, el de un hombre desacostumbrado a bajar de su pedestal. ¿Estás bien?, preguntó él, y la pregunta sonó genuina, desprovista de la furia protectora de los últimos días. Era la pregunta de un padre, no la de un magnate. Clara asintió lentamente, estudiándole. ¿Y tú? Pareces diferente. Había una cautela en su voz, el miedo a una nueva tormenta emocional. Él no respondió con palabras. Abrió la mano y le mostró la pequeña fotografía de David. La imagen de aquel joven sonriente, congelado en el tiempo con su uniforme, llenó el silencio entre ellos. Se llama David, dijo Javier, su voz un murmullo grave. Murió hace 22 años en Bosnia. Su madre se llama Elena. Vive en Orcasitas, en el mismo edificio donde nací yo. Su pensión es de 650 euros al mes. Le contó todo. La terquedad de Elena, su negativa a aceptar el dinero, su petición desesperada de que alguien simplemente recordara a su hijo.
Mientras hablaba, Javier se despojaba de su armadura, pieza por pieza, revelando una vulnerabilidad que Clara jamás había presenciado. Clara escuchaba, inmóvil. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas por su propia humillación. Eran por Elena, por David, y por aquel hombre sentado a su lado, su padre, que había viajado a los confines de su propio imperio de soledad y había regresado con el corazón herido, pero abierto. Vio en la historia de Elena un dolor mucho más profundo y antiguo que el suyo. Una pérdida irreparable que no podía arreglarse con una venganza, por muy espectacular que fuera. Comprendió que la rabia de su padre, que tanto le había asustado, era solo la cáscara de un hombre que había olvidado cómo sentir. De repente Javier se puso en pie con una nueva determinación en la mirada. Sacó su teléfono. Clara contuvo el aliento, pensando que llamaría a los abogados para dar el golpe de gracia a Marcos. Pero no lo hizo. Marcó el número de su asistente personal. Raquel, escúchame bien. Cancela todas las gestiones legales contra Marcos Alarcón. Todas. Archívalo. Hizo una pausa. Su mirada se encontró con la de Clara. Tenemos un nuevo proyecto. Uno de verdad. Los días siguientes, la mansión se llenó de una energía distinta. Ya no había llamadas furiosas ni reuniones con abogados de rostro sombrío. Javier pasaba horas en su despacho, pero en lugar de informes financieros, sobre su mesa se apilaban planos del ayuntamiento, ordenanzas municipales y viejos artículos sobre las misiones de paz españolas en los Balcanes. Estaba construyendo algo, no destruyendo. Y esa energía era contagiosa. Clara empezó a salir de su habitación, a sentarse con él en el despacho, investigando en internet, haciendo preguntas. Por primera vez, no eran un magnate y su heredera. Eran un equipo. Una semana después, el Mercedes discreto de Javier aparcó de nuevo en una calle de Horcasitas. Pero esta vez, Clara iba en el asiento del copiloto. Había insistido en acompañarle. Llevaba unos vaqueros y un abrigo sencillo, despojada de cualquier signo de su estatus. Quería conocer a Elena. Subieron los 4 pisos en silencio, sintiendo el peso de la historia en cada escalón gastado. El aire olía a guiso y a lejía, el aroma de la vida real, una vida que luchaba por mantenerse digna. Cuando Elena abrió la puerta, su rostro cansado se iluminó con una sorpresa genuina al verlos a los dos. Les hizo pasar a su pequeña sala de estar, la misma salita donde el universo de Javier se había puesto del revés. Se sentaron, los tres en un silencio cargado de expectación. Javier ya no parecía un intruso con un abrigo caro, parecía alguien que volvía a casa. Tomó una respiración profunda y miró a Elena a los ojos. Elena, la última vez que estuve aquí, me dijo que lo que le faltaba no se podía comprar. Y tenía usted toda la razón del mundo. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con un cuidado infinito. El dinero no puede comprar el tiempo ni borrar el dolor. Pero el poder, si se usa bien, puede restaurar el honor. Elena frunció el ceño, sin entender. Clara, a su lado, le tomó suavemente la mano, un gesto de apoyo silencioso. He pasado la última semana hablando con gente, continuó Javier. Concejales, funcionarios del ayuntamiento, incluso un viejo amigo en el Ministerio de Defensa, les hable con acento agudo de un soldado. Un héroe que dio su vida por su país y cuyo recuerdo se estaba desvaneciendo. La mirada de Elena se clavó en él, su corazón empezando a latir con una esperanza que no se había atrevido a sentir en más de 2 décadas. La pequeña plaza que hay al final de esta misma calle. Esa que no tiene nombre, la que solo tiene un par de bancos y un árbol seco, dijo Javier, su voz quebrándose por un instante. A partir del mes que viene ya no será una plaza anónima. Elena se llevó una mano temblorosa a la boca. Se llamará Plaza del Soldado David García López, Apó. El nombre de su hijo, pronunciado en voz alta, con un propósito tan monumental, pareció llenar la pequeña habitación de una luz sagrada. El tiempo se detuvo. No, susurró Elena, las lágrimas brotando de sus ojos y recorriendo el mapa de arrugas de su rostro. No puede ser. Sí puede, afirmó Javier con una suavidad inquebrantable. Habrá una placa de bronce, con su nombre completo, su rango y la fecha en que nos dejó. Y organizaremos una ceremonia oficial. Con la bandera, con el himno, con honores militares.
para que cada persona que pase por aquí, cada niño que juegue en esa plaza, sepa quién fue David. Para que nadie, nunca más, olvide su nombre. Clara apretó la mano de Elena, sus propias lágrimas cayendo ahora libremente. Queremos que todo el mundo conozca su historia, Elena, su sacrificio. Fue demasiado para ella. El dique de contención que había construido durante 22 años de luto silencioso se rompió. Elena se derrumbó en un sollozo profundo, un sonido que no era de tristeza, sino de una liberación abrumadora. Miró la foto de su hijo en la pared, su joven sonriente. Mi niño, sollozó, aferrándose a la mano de Javier como si fuera un ancla. Mi niño va a tener su nombre en una plaza. Usted no me ha dado dinero, señor Medeiros. Usted me ha devuelto el alma. Y Javier, el hombre que lo tenía todo, el rey de un imperio de cifras y contratos, sintió por primera vez en su vida el verdadero valor de su poder. No era la capacidad de hundir a un gusano como Marcos, era la capacidad de sanar una herida que ningún dinero podía tocar. Miró a su hija, y en sus ojos llorosos vio el mismo orgullo y amor infinito que Elena sentía por su hijo. La venganza había muerto. Y en su lugar, había nacido algo eterno. Un mes después, el frío de una mañana de diciembre mordía en Horcasitas, pero en la anónima plaza ahora rebosante de gente, se sentía un calor distinto. Vecinos del barrio se mezclaban con figuras del ayuntamiento y una pequeña pero impecable formación de soldados del regimiento de infantería inmemorial del rey en uno. El aire olía a tierra húmeda y al betún brillante de las botas militares. Javier y Clara estaban de pie junto a Elena, que temblaba, no de frío sino de una emoción contenida que parecía a punto de desbordarla. Clara le había comprado a Elena un abrigo nuevo, de lana gruesa y color azul marino. Un pequeño gesto que sin embargo representaba un universo de cuidados. Elena se aferraba al brazo de Javier, sus nudillos blancos sobre la manga del costoso abrigo de él. Miraba el pequeño estrado y el caballete cubierto con la bandera de España, bajo el cual se adivinaba la forma de la placa. Un coronel, un hombre de rostro solemne y voz de trueno, pronunció un discurso breve y sentido. Habló del deber, del sacrificio y del honor de hombres como David García López, cuyo nombre dijo, a partir de hoy, quedará grabado no solo en el bronce, sino en la memoria de este barrio que lo vio nacer. La voz del militar se quebró ligeramente al final, un destello de humanidad en medio de la rigidez del protocolo. Entonces, dos soldados se acercaron al caballete. Con un movimiento sincronizado y respetuoso, retiraron la bandera. El sol de invierno, pálido pero decidido, se reflejó en las letras doradas recién pulidas. Plaza del soldado David García López. Caído en acto de servicio. Bosnia, 1995. Tu valor nos inspira. El silencio que siguió fue absoluto, denso, cargado con el peso de 22 años de olvido redimido. Elena soltó un gemido ahogado, un sonido que partió el alma. Se llevó las manos al rostro y sus hombros se sacudieron en un llanto que ya no era de pena, sino de una gratitud tan inmensa que dolía. Javier, el hombre que había construido un imperio sobre la dureza, la rodeó con un brazo, y por primera vez en público, sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Clara, a su lado, lloraba en silencio, sintiendo que aquel momento era más real y valioso que cualquier boda de ensueño. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras los acordes del himno de España llenaban la plaza, la cámara se aleja lentamente. A cientos de kilómetros, en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio sin nombre de otra ciudad, un hombre mira la noticia en un canal local. Es Marcos. Más delgado, con la sombra de una barba descuidada y una mirada vacía. La arrogancia ha sido reemplazada por una derrota opaca. Ve el rostro de Javier en la pantalla, no como el de un enemigo, sino como el de un hombre que ha encontrado un propósito. Apaga la televisión. Su ruina no fue financiera, fue existencial, estaba fuera del juego, olvidado. De vuelta en Madrid, la venganza había quedado reducida a cenizas, y de esas cenizas, algo nuevo estaba creciendo. El despacho de Javier en la Torre de Cristal ya no era un cuartel general para la guerra, sino el germen de un nuevo legado. Junto a Clara, que había redescubierto su pasión por la arquitectura con un nuevo enfoque social, comenzaron a dar forma a una idea. No querían simplemente honrar un nombre, querían honrar una vida.
y las vidas de tantos otros como David y Elena. Vendieron la finca El Tomillar, el escenario de la humillación, por 12 millones de euros. Cada céntimo de esa venta se convirtió en el capital inicial de su nuevo proyecto, un acto simbólico de transformar el dolor en esperanza. Nació así la Fundación Legado y Futuro. Su misión era doble: por un lado, financiar pequeños monumentos y actos de recuerdo para héroes olvidados, soldados, policías, civiles, cuyas historias se habían perdido en la burocracia y el paso del tiempo. Por otro, ofrecer becas de estudio y ayudas a la vivienda para sus familias, especialmente para los mayores que, como Elena, se enfrentaban a la soledad y la precariedad. El primer proyecto de la fundación, diseñado por la propia Clara, fue la remodelación completa de la Plaza Soldado David García López. Plantaron un olivo centenario en el centro, símbolo de paz y perdurabilidad, y construyeron una pequeña zona de juegos. La plaza se llenó de vida, de risas de niños que ahora jugaban bajo la mirada protectora del nombre de un héroe. Clara ya no era la novia rota. Era la directora de proyectos de la fundación, una mujer cuya voz tenía el peso de la convicción. Trabajaba codo con su padre, y en esas largas jornadas de trabajo, reconstruyeron no solo vidas ajenas, sino su propia relación. Descubrieron un respeto mutuo que iba más allá del lazo de sangre. Javier, por su parte, encontró una clase de poder que el dinero no podía comprar: el poder de restaurar la dignidad. A menudo, dejaba su Bentley en el garaje y conducía él mismo el Mercedes para visitar a Elena, no como un benefactor, sino como un amigo. Tomaban café en su pequeña salita, ahora siempre cálida, gracias a una nueva instalación de calefacción que él había supervisado personalmente. En una de esas tardes Elena les entregó una caja de cartón llena de fotos y cartas de David. «Quiero que las tengáis vosotros», dijo con una sonrisa serena. «Ahora su legado también es vuestro. Sois su familia». No era una adopción legal, pero en ese gesto se selló un lazo familiar forjado en el honor y la bondad, mucho más fuerte que muchos lazos de sangre. Javier y Clara aceptaron la caja como el tesoro más preciado. Aquella noche, en la inmensa biblioteca de su mansión, no revisaron informes de bolsa, sino las cartas de un joven soldado que hablaba de sus sueños y de su amor por su madre. La riqueza que llenaba esa habitación ya no era el mármol y los libros encuadernados en piel, sino el peso tangible de una vida que gracias a ellos nunca sería olvidada. Comprendieron que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de destruir a un enemigo, sino en la voluntad de construir un refugio para un extraño. La humillación de aquella boda parecía ahora un eco lejano, el doloroso pero necesario catalizador que los había desviado de un camino de opulencia vacía, hacia uno de propósito profundo. El imperio de Javier Medeiros no había cambiado de tamaño, pero sí de alma. Sus cimientos ya no eran de acero y hormigón, sino de compasión y memoria. Había aprendido que el honor no se defiende con venganza, sino que se construye con cada acto de bondad. La última imagen es de la plaza, meses después. Es primavera. El olivo tiene brotes nuevos. Elena está sentada en un banco sonriendo, mientras observa a un grupo de niños jugar. Clara está a su lado, mostrándole en una tableta los planos de su próximo proyecto. A lo lejos, apoyado en el tronco del olivo, Javier los mira. En su rostro ya no hay dureza, solo una paz profunda. Ha encontrado su verdadero legado. No en las alturas de una torre de cristal, sino en el corazón de un barrio obrero de Madrid. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.